Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día, que espero por supuesto que vayan a disfrutarlo como yo disfruto haciendo estos videos. Esperen que estoy grabando esto, que está como saturando. Y nada, vamos a analizar varias cosas que me parecieron cuanto menos llamativas aquí de Javi Balboa, de Josep Pedrerol y de cómo una periodista que se llama María Trisac, que en su momento vimos cómo hizo un discurso absolutamente bonito sobre el tema Vinicius, coloca en su sitio al sinvergüenza acosador de Cristóbal Soria. Así que bueno, les voy a pedir una sola cosa, es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Este video viene interesante porque, muchachos, vamos a repasar cómo el Chiringuito cada vez cumple más su palabra. En su momento quiso decirle a Vinicius: te vamos a reventar la carrera. Recuerden que eso sucedió. De hecho hay un juicio por eso. Y bueno, la realidad es esa, que básicamente lo están haciendo, pero lo están haciendo de una manera inteligente y silenciosa, al menos en la mayoría de los casos. Nada chicos, vamos a arrancar aquí con lo de los videos para no enredar mucho la vuelta, porque no me quiero encalentar mucho. Les voy a mostrar primero un video de Pedrerol hablando de Vinicius, de algunas cosas en el vestuario del Real Madrid y concretamente también de Carlo Ancelotti, para que creo que esta es la evidencia o el video que se me puede entender más lo que les dije, que están haciéndolo de alguna manera silenciosa, y ya van a entender el porqué. Vamos a ver si ustedes son capaces de cogerla como la cogí yo en el momento con este pequeño clip. Vamos a reproducirlo y lo analizamos en breve. Que se le crea. Cariño en el Madrid ahora mismo es Vinicius. Claro. Bueno, la estrella. Más que nadie, sí. Ancelotti le da cariño. Ahora mismo la estrella del Vinicius. Yo de los demás no digo nada. Nada. Vinicius tal, mi amigo Vinicius. Vinicius tiene la posición garantizada, nadie va a ocupar ese lugar. Nadie más. Cuando hablamos de que era un gran gestor de grupo, que manejaba bien la plantilla y manejaba los egos, yo no conozco a este Ancelotti. Yo creo que Mbappé le ha puesto nervioso, que no sabe por dónde salir y se ha olvidado de media plantilla. ¿No? Pero ves a Güler y cree que el madridista se cabrea. El madridista quiere ver a Güler 20 minutos. El Bernabéu necesita ilusionarse de nuevo. El Bernabéu se aburre ahora mismo. Pues es que el público se aburre en el Bernabéu. Y quiere a Güler y quiere a Brahim, que rompa por lo menos y no... Es que me parece increíble, fíjense cómo empieza la cosa, y por eso les estoy diciendo que de alguna manera lo están haciendo un poco silencioso. Y es que si se ponen a escuchar el discurso es Ancelotti, el trasfondo es Ancelotti no sabe manejar o gestionar la plantilla, porque solamente le está dando cariño a Ancelotti. Yo a Vinicius, yo de los demás no escucho nada. El Bernabéu se aburre, quiere ver a Endrick, quiere ver a Arda Güler, que ojo que hay cierta razón de esto. El Bernabéu está fastidiado, pero sobre todo porque Ancelotti no es capaz de hacer funcionar un equipo que está minado de cracks mundiales. Y es lo que les estaba diciendo, esto se debe a algo muy concreto, y es a intentar joder a Vinicius, en este caso utilizando el tema de Ancelotti. Además, repito, de una manera un poco silenciosa, porque es, sí, tienes razón, es pensando en el equipo, pensando entonces, y hay que colocar a Endrick y a Güler, que estoy totalmente de acuerdo. Básicamente, entonces, ¿a quién hay que sacar? A Vinicius, que es el único que está dando la cara, recibe el cariño de Ancelotti porque es el que le ha salvado los muebles en un par de ocasiones contra el Dortmund y contra los Osasuna recientemente. Es que les digo, es absolutamente ridículo. También se escuchó a Edu Aguirre que Vinicius recibe cariño más que nadie. Es una puta vergüenza, y repito, esta forma psicológica de intentar decirle a la gente que sí, que efectivamente es a Vinicius el único que recibe cariño, cuando es totalmente falso. Ancelotti, si algo le podemos decir, es que ha intentado quedar bien con todos sus futbolistas, al menos cuando se refiere a ellos. Endrick tiene mucha calidad, Güler tiene mucha calidad, Mbappé tiene mucha calidad, o sea, es increíble. Vamos a pasar al siguiente clip, que me pareció de lo más vergonzoso que he visto en muchísimo tiempo, pero creo que perfectamente entendible también, cracks. Y no pasó nada ese día. Me gustaría saber si Vinicius, cuando va por la calle, le insultan. Nadie. No, claro que no. Se mete en un restaurante, le dan la mejor pizza, seguro. Bueno, es que sí. Como un rey, lo que ha dicho Javi. Cobardía no, porque como ha dicho Petón, él no se ha criado aquí, él no ha nacido aquí, él no ha tenido ni 8, ni 7, ni 10, ni 12, ni 14 años, ni ha ido solo al instituto, ni te han insultado por la calle, ni se te han puesto un grupo de 5 adultos delante despreciándote. Eso no le ha pasado. Eso te ha pasado a ti. Exactamente.
Entonces, cuando hablamos de racismo hay que tener bastante delicadeza, hay que saber lo que se habla, y por eso digo que él es tratado de una manera especial porque es un deportista número 1, y cuando va a los sitios estas cosas a él no le pasan. Le pasan dentro de un terreno de juego que yo no lo estoy justificando, que digo que lo tiene que defender, pero yo creo que de otra manera porque le afecta a él. Es que es lo único que estoy diciendo. Ni más ni menos. Pero estas vivencias que yo te estoy diciendo, y te puedo contar miles, con mis hijos que me han pasado en un supermercado, y a él no le van a pasar. Ya no le van a pasar, a él no le van, él no las puede vivir y no las puede contar. Y eso es racismo. Y explicarle a un niño de 7 años, de 6 años, el por qué el padre se ríe o el niño le hace un gesto que no tiene que hacer, eso es racismo. Eso es realmente racismo. Entonces, como él eso no lo va a vivir, eso él no lo puede contar. Y como eso él no lo puede contar, el que hable de lo que vive él en un terreno de juego. Y me parece perfecto y que lo defienda, pero que no hable en general, porque no tiene ni idea. Y ya está. Muy bien. Totalmente. Es penoso. Bueno, imagínate que sale la sinvergüenza de Karma Barceló diciendo que está muy bien, que está totalmente de acuerdo. Es absolutamente de locos. Entonces, sacándolo por esta regla de 3, señor Javier Balboa, mediocre futbolista y más mediocre opinador, porque ni siquiera periodista eres, tú no puedes hablar de fútbol. Porque si tú no viviste lo que está viviendo Vinicius a nivel futbolístico, entonces tú qué haces opinando de lo que haga o deje de hacer Vinicius Jr. en un terreno de juego. Lo que pasa es que eres una rata absoluta. Sientes envidia porque a Vinicius no sufre esos escenarios que tú lamentablemente, porque pese a lo sinvergüenza y lo rastrero que eres, siento mucha pena que tú y tus hijos hayan tenido que vivir estos escenarios. Debe ser seguramente terrorífico, aterrador y vergonzoso, pero por el simple hecho de que hayas sido un jugador mediocre y hayas tenido un trato en cuanto al aspecto de andar en la calle diferente al que probablemente recibe Vinicius, vas a salir con estas sinvergüenzas. No hay discurso más penoso que el de este señor. Se fue totalmente en serio. Y repito, no, es que Vinicius no puede hablar de esto. Seguramente tendrá alguna información porque los futbolistas ven las redes sociales y ven que hubo un acto de racismo en un supermercado, hubo un acto de racismo en un cajero automático. Entonces Vinicius no puede opinar de eso, que no se lo está inventando seguramente, que es que lo está viendo en redes sociales porque está inundada las redes sociales de escenarios como este en España. Y repito, yo siempre lo he dicho desde el día número 1, España no es un país racista, lo tengo clarísimo. Pero que existe mucho racismo, como en probablemente todos los países del mundo, es una absoluta realidad. Es sencillamente penoso. Y bueno, vamos a decir que tienes un poquito de razón y que de verdad vas a dar el ejemplo. Retírate de estar haciendo el ridículo en televisión, porque si Vinicius no puede opinar de algo que él no ha vivido, que como tú dices no tiene ni puta idea, tú de fútbol no tienes ni puta idea, así que también te agradeceríamos que te retiraras, pero de manera inmediata. Vamos a cerrar con esta humillación que le da María Trisac al sinvergüenza de Cristóbal Soria, porque es de locos. El Leganés se curra siempre mucho los spots, los carteles. Yo entiendo que se valgan del mejor equipo y del mejor jugador del mundo para intentar tener un poco de... Sí, señor. Bueno, es mi opinión, lo siento, tranquilo, veo tenso, no pasa nada, es mi opinión, vosotros tenéis la vuestra y ya está. Están felices todo y pasamos y seguimos. María, muy bien. Se acogen ¿no? al mejor jugador del mundo, me reitero, para tener un poco de, bueno, pues de bombo, de protagonismo, yo lo entiendo. La clasificación no dice lo mismo, ni del Balón de Oro ni del fútbol. Bueno, es que si quieres reabrimos el debate del Balón de Oro. No, casi no, te ha faltado el casi lo pones tú. El casi lo pones tú. ¿Qué problema tienes, Soria? ¿Qué te duele con Vinicius? A mí duerme, yo estoy que me muero de la risa, yo estoy en medio de la risa todavía. Igual que cuando venías aquí vestido de triatleta y luego te pintó la cara. Igual que cuando venías aquí vestido de triatleta y decías que el gol no se ensayaba y tal, y dictabas sentencia y luego te callaba la boca. Entonces no pasa nada. Yo entiendo que tú estés dolido porque y que te moleste. Dolido yo. Al final hay que asumir las cosas, ya está. Es que es una absoluta realidad. Y mira qué manera de ser educado, elocuente, respetuoso, cosa que seguramente me falta a mí muchas veces. Es que me caliento mucho, ya no tanto por el Real Madrid, porque el Real Madrid afortunadamente de vez en cuando por ahí tiene quien le defienda, pero es que da la sensación de que como esta periodista que me ha sorprendido mucho, muy pocas personas han estado defendiendo a Vinicius y además de una manera brillante. Y es algo que yo vengo comentando aquí muchísimo tiempo. Una de las cosas que más les jode a esta gente del tema Vinicius es que lo querían reventar.
que no querían que llegara a lo que terminó siendo, que es a día de hoy el mejor futbolista del mundo. Y bueno, ahora dice que él casi porque le robaron el Balón de Oro. Por cierto, hoy vi que Florentino prepara un bombazo para el domingo cuando vaya a presentar el tema de las cuentas a los socios comprometidos del club, en contra, por supuesto, del Balón de Oro. Y es lo que les digo, ahora van a utilizar el tema del Balón de Oro para decir que no lo es. Es una locura lo que ha hecho esta periodista. Repito, de manera elocuente, respetuosa y además colocando en su sitio al sinvergüenza de Soria, el otro José Álvarez. Es que, como les digo, pregúntale a esta gente quién es el mejor del mundo y quedan absolutamente fritos. Es que no hay un futbolista que esté haciendo, que haya hecho durante los últimos años lo que ha hecho Vinicius. Es algo que evidentemente tienen aquí muy interiorizado, están muy dolidos por mucho que utilice esta risa nerviosa para intentar salirse. Es una absoluta realidad. Así que nada, espero sencillamente que hayan disfrutado de este video. Más tarde creo que voy a hacer otro que también va a quedar bastante interesante, analizando el programa Solo para Ridiculez. Y mañana creo que vengo con un par de contenidos de ESPN. Sé que en parón de selecciones ustedes como que se bajan un poquito de los barcos de los youtubers, las visitas descienden un montón, pero también sé que hay muchos que son exageradamente fieles y están ahí constantemente. Así que nada, lo de siempre, gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.